No te voy a atacar, yo creo que tú me vencerías. La Biblia fue escrita por hombres, no por Dios. Dios no escribió la Biblia, sino fueron los hombres. Entonces, Dios para mí prácticamente es una energía universal de amor. Todos tenemos errores. Yo soy una buena persona, pero también en algunos momentos no he sido una buena persona. Si yo hubiera sido de alguna manera fiel, leal a Dios siempre, entonces no estaría en este momento acá. No, Dios es lo que tú sientes para mejorar, no como persona. ¿Tú piensas que existe vida después de la muerte? Realmente tenía muchas ideas sobre esto, pero actualmente tengo también muchas dudas. Entonces no estarías tan seguro si existe una vida después de la muerte. Mira, antes yo pensaba justamente lo de la Biblia, ¿no? Que dice, después de la muerte sale tu alma, se va con Dios, y aún sigo pensando en Dios, y aún sigo pensando de que hay una energía poderosa en la cual todos pertenecemos. Pero actualmente hay tantas cosas que cambian esa idea. Entonces ahora dicen la energía, hablan sobre la tierra plana, antes era circular y ahora, o sea, hay tantas cosas que hasta de la Matrix hablan, prácticamente ya uno no sabe. Sin embargo, mi fe de alguna manera me hace pensar que cuando ya no estemos, la energía que tenemos dentro o el espíritu que tenemos dentro regresa con Dios. No podría decirte si hay una vida o no una vida porque no he muerto todavía. Así que mientras esto no ocurra, básicamente yo sigo pensando que esa energía regresa con Dios o con el ser creador, ¿no? O con la energía que existió siempre y que siempre existirá, que para mí es Dios. Justamente ahora que has mencionado a Dios, quería preguntarte para ti qué era Dios, ¿no? O sea, ¿qué es Dios para ti? Dios para mí prácticamente es una energía universal de amor, porque básicamente se describe en las buenas acciones, no solamente en las buenas acciones que tú puedes hacer para otras personas, sino en lo que tú realmente sientes por los demás, poder hacer las cosas desinteresadamente por los demás, porque piensas que la otra persona eres tú, y entonces básicamente se llamaría como empatía, ¿no? Pero yo prefiero relacionarlo con el amor de Dios, ¿no? Y es donde ocurren los milagros. ¿Y tú crees que ese Dios al que mencionas tiene un sentido de justicia o no? En la Biblia habla muchas cosas, incluso en la Biblia parece que dijeran que Dios es un Dios castigador, pero sin embargo la Biblia fue escrita por hombres, no por Dios. Dios no escribió la Biblia, sino fueron los hombres. Dios es amor, ¿por qué? Porque cuando más amor le das a una persona por interés de que la otra persona esté bien, porque realmente quieres tú estar bien también, entonces en ese sentido para mí esa energía es Dios, amor y nada más. Y dime, ¿tú te consideras una buena persona? Todos tenemos errores. Yo soy una buena persona, pero también en algunos momentos no he sido una buena persona, porque básicamente soy humano. Sin embargo, justamente para eso está el camino de Dios, ¿no? Seguir no las reglas de los 10 mandamientos, porque también fueron escritas por hombres, aunque incluso en la Biblia dice que fue mandada por Dios. Pero Dios no son reglas, leyes estrictas, sino Dios es lo que tú sientes para mejorar, no como persona, sino para hacer que este mundo sea mejor o que este universo sea mejor. Ok, me mencionas que te consideras una buena persona y dijiste algo interesante. Me pareció interesante que mencionaste ese tema de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas alguno de ellos? Claro, sobre todo honrar a los padres. Eso y amar a Dios sobre todas las cosas. No robar, no hurtar, no fornicar y cosas así. Bueno, son las que más me acuerdo. Sin embargo, como te digo, o sea, no todos son esas reglas, porque si fueran solamente reglas, entonces ninguno, absolutamente ninguno, iríamos nuevamente con Dios. Como te digo, básicamente es un sentimiento de ser mejor persona cada día. Hoy puedo ser de una manera, pero trato de ser mejor mañana y pasado ser mejor que antes y mejor que antes. De esa manera siempre algo bueno se puede sacar de esa persona, ¿no? O de esa ayuda que quieres dar a los demás. Ahora, tú me mencionaste, yendo por lo que me acabas de comentar, ¿no? Que esos 10 mandamientos de lo que me has dicho, ¿no? Que de paso te acuerdas mucho, ¿no? Que te has aprendido varios de ellos. No es que me haya aprendido varios de ellos, sino que es la formación que también se sigue en las artes marciales. O sea, en las artes marciales está el honor, la lealtad, la fidelidad, respetar a los demás. Igual en los 10 mandamientos, ¿no? Lealtad, básicamente, es como la lealtad a Dios. Y la fidelidad, si tienes a un discípulo o a quien quieras, básicamente si vas a hacer algo en las espaldas, eso iría en contra de todo. Es como darle la espalda a Dios también. ¿Tú crees, hablaste de la fidelidad, de la lealtad, ¿no? ¿Tú crees que has sido fiel y leal a Dios siempre? Porque, como te digo, si yo hubiera sido de alguna manera fiel, leal a Dios siempre, entonces no estaría en este momento acá. Ya estaría, digamos, en un lugar mucho mejor, en un paraíso, porque ya sería un santo. Sin embargo, dentro de los errores que he cometido, también de alguna manera he hecho cosas buenas, porque si no hubiera hecho las cosas buenas, o mejor dicho, mejorar mi calidad de vida, entonces no sería en este momento un instructor de artes marciales, no sería una persona que de alguna manera quiere mejorar, digamos,
la calidad de vida de las demás personas. Entonces básicamente sería una persona desagradable, deshonesta y que hace cosas indebidas para lastimar a los demás. Y eso pues lógicamente es todo lo contrario a lo que soy ahora. Algo más que mencionaste, ¿no? Y me gustaría conversar brevemente sobre eso, es que dijiste que esos 10 mandamientos, por ejemplo, habían sido escritos por hombres, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, es verdad que el que puso en papel esas letras fueron hombres. Pero si yo te preguntara eso, ¿no? Si tú escribieras una carta, ¿quién le estaría escribiendo realmente? ¿Le estaría escribiendo tú o el lapicero? ¿Qué piensas? No, lógicamente que, a ver, lo escribo yo, pero con la ayuda del lapicero. Si el lapicero no se viera, entonces no se puede plasmar lo que yo voy a escribir. Ahora, ¿qué te parece si eso es lo que dice la Biblia? Que así como tú eres el que escribe la carta, ¿no? Y no lo escribe el lapicero, estos 10 mandamientos de los que mencionabas, ¿no? O la Biblia en general, ¿no? Dice que es inspirada por Dios. No sé si alguna vez has escuchado eso. Eso significa que el autor es Dios. Y los que le escribieron, o la herramienta para escribirlo, así como fue un lapicero, son los hombres. Entonces, espero que de repente eso te haya dado una nueva perspectiva. Yo sí creo en Dios, pero al mismo tiempo tengo algunas dudas sobre la Biblia y sobre lo que está escrito, porque con todas las cosas que han pasado, incluso han llegado conocimientos nuevos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el libro de Enoch, porque habla sobre Nephilim, habla sobre los demonios y habla sobre Lucifer y habla sobre otro demonio más. Supuestamente el Vaticano lo ha vetado. ¿Y por qué? Porque el libro de Enoch habla de cosas que relativamente no debemos saber porque irían en contra de lo que está escrito actualmente en la Biblia, ¿no? Soy católico y respeto las demás religiones y todas las demás sectas, pero de alguna manera para mí ninguna de ellas está como que completa, porque siempre hay algo que se guarda, ¿no? Yo te voy a decir lo siguiente, ¿no? Con respecto a lo que me acabas de decir, ¿no? Ese libro de Enoch, por ejemplo, que yo también he escuchado de eso. Creo que eso tiene un nombre y se llama libros apócrifos. Ahora, ¿por qué tienen ese nombre y por qué no están en la Biblia, no? Porque no se consideran inspirados por Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué no se consideran inspirados por Dios? Una de las cosas que son cruciales de lo que está en la Biblia es que ninguno de los libros que estén ahí se contradigan con sí mismo, ¿no? Porque ¿cómo tú podrías decir, por ejemplo, que esto es de Dios o lo otro es de Dios si ese libro contradice los otros 66 libros que están en la Biblia? Entonces, por eso es que usualmente cuando encontramos algo y decimos, esto de acá no cumple como los requisitos, no parece que sea algo legítimo, entonces no lo juntas con lo que sí estás seguro que es legítimo, ¿no? Entonces, más que llevarte eso a duda de repente, podría ponerte a pensar por qué alguien habría escrito ese libro, cuál era su propósito y por qué lo que dice contradice lo que dicen los otros libros. Es algo que puedes cuestionar, ¿no? En vez de dudar lo otro. No es que nos ponga a tela de juicio. Supuestamente el conocimiento que nosotros hasta en este momento tenemos es el conocimiento que ellos han escrito, que la Biblia y los libros que han separado, lo que la Biblia católica quiere que sepamos nosotros. Dicen que el libro de Enoch supuestamente tiene cosas que irían en contra de lo que actualmente está, pero también dicen que el libro de Enoch tiene cosas que, como secretos, que nos permitirían a nosotros de alguna manera avanzar a otro conocimiento más elevado del que tenemos actualmente. Incluso hasta dicen que la Biblia simplemente es parte de una secta, digamos, como Illuminatis o algo por el estilo, y en donde ellos mismos se guardan ese fragmento del libro de Enoch o algo por el estilo. ¿Para qué? Para que ellos se queden, no, ¿sabes qué? Tú vas a seguir solamente lo que yo te enseño y lo que no, lo que me conviene a mí, solamente saber a mí, me quedo yo. Lo demás ustedes pueden leerlo porque no me importa, pero eso me importa a mí para que ustedes no aprendan más. Veo que conoce bastante de estas conspiraciones de los Illuminati y cosas así. Eso me dio un poco de gracia porque se habla mucho de ese tipo de conspiraciones. Pero cambiando un poco la temática a lo que vamos avanzando, es que hablamos de esos 10 mandamientos. Tú me dijiste que tú te consideras una buena persona y tu definición, más que todo de Dios y de ese tipo de cosas, se refería mucho al amor, ¿no? Bueno, si fuéramos a través de esos 10 mandamientos rápidamente, uno de ellos es, por ejemplo, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido en toda tu vida? Actualmente no me gusta mentir, pero anteriormente sí mentió porque todos mienten. ¿Cómo tú llamarías a alguien que ha mentido muchas veces a lo largo de su vida o que miente? Una persona que siempre miente pues es lógicamente un mentiroso, pues no es nada creíble, nada confiable. Efectivamente, mentiroso sería la palabra más sencilla, más fácil de comprender. Pero lo que voy es que si uno miente, eso lo hace mentiroso, ¿no? Así como si uno toma algo que no le pertenece, igual es lo mismo. ¿Tú alguna vez en toda tu vida has hecho eso, has tomado algo que no te pertenece, aunque sea muy, pero muy pequeño?
materialmente ni nada por decirlo, ¿no? Pero sí de alguna manera he adquirido conocimientos que quizás no me tenían que corresponder. Entonces considero que hurté un poquito de conocimiento que no me correspondía. Ok. Hay uno más que dijo que estuvo esos 10 mandamientos y dijo que si tú alguna vez has visto a una mujer, ¿no? Y la has deseado en tu corazón, tú ya has cometido adulterio en tu corazón, ¿no? Que sería, digamos, el equivalente a no ver a la mujer de tu prójimo. ¿Alguna vez has hecho eso en toda tu vida? Todos lo han hecho. Y sucede no solamente, digamos, de manera sexual, sino también de manera afectiva. Sí, yo me refería más al tema de cuando se ve con otros ojos, ¿no? No con ojos de como, qué bonita esa persona o de ayudarla, sino ya cuando obviamente lo vemos con otros ojos, así como por ejemplo una persona ve pornografía. Pero avanzando, ¿no? Con esto, yo no te estoy juzgando, de paso, te lo quería decir. Tú has dicho, ¿no? Que eres mentiroso y de que también adúltero en el corazón has sido, por lo menos, ¿no? Digo adúltero, he dicho que de alguna manera todos pensamos en lo que es ayudar a alguna persona, o sea. Ahora, yo sé que decirte eso de repente te suena fuerte. Ciertamente nosotros no somos perfectos y hemos cometido errores, ¿no? Al principio, cuando yo te hice esa pregunta, dijiste, todos lo han hecho, ¿no? Eso fue lo que dijiste al principio. Pero ¿a qué voy con esto? Si Dios te juzgara en base a esos 10 mandamientos, que hemos visto 3 de ellos, ¿crees que serías inocente o culpable? ¿Qué piensas? Pues yo no le puedo decir ni inocente ni culpable, porque si te digo inocente no me vas a creer. Y si te digo culpable, estaría haciendo un juicio que no va. Entonces eso se lo define prácticamente Dios. Bueno, es que Dios ya lo ha definido. No, o sea, no es algo que tengamos que adivinar o no, ¿no? Si es que ya hemos mentido, como bien lo dijiste, ¿no? Si es que hemos hecho otras cosas, entonces, digamos, bajo un estándar objetivo de que ser una buena persona, que para Dios en esos 10 mandamientos es una persona perfecta, básicamente 100% moral, perfecta moralmente. Entonces, bajo esa definición, ¿no? Ni tú ni yo seríamos buenas personas, ¿no? Porque ni tú ni yo somos perfectos moralmente, ¿no? En ese aspecto, básicamente, yo sigo pecando. ¿Por qué? Porque dicen solamente amarás a Dios y alabarás a Dios. Y sí, yo amo a Dios, alabo a Dios, pero yo creo mucho en la alquimia, creo mucho en la magia, creo mucho en diferentes cosas que en la Biblia dice que Dios castiga. Creo en los espíritus de la naturaleza, creo en cosas que básicamente van más allá de lo que en la Biblia dice que Dios permite, ¿no? Ahora, tú dices que amas a Dios, pero la Biblia te habla de algo interesante, que te habla de no te harás otros dioses. Básicamente no alabarás, como dicen, a un Dios que has creado que está bajo tu propia imaginación, ¿no? Tú mencionaste hace un rato, ¿no? Que dijiste, yo amo a Dios, pero la pregunta es, ¿a qué Dios dices estar amando? Porque si fuera el Dios de la Biblia, entonces realmente no lo estarías amando, ¿no? Porque no estarías yendo de acuerdo a lo que ahí dicen. Entonces, y si fueras culpable, ¿tú crees que irías al cielo o al infierno? ¿Qué piensas? Si me basas que yo creo en el Dios de la Biblia, lo creo a mi manera, porque si yo me baso en la Biblia, básicamente en este momento se abre el piso, ¡pum!, me quemo. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque como te digo, estoy diciéndote sobre cosas que en la Biblia consideran paganas, como otros dioses, ¿no? Como lo que es espíritus, la naturaleza, la magia, la alquimia, el poder divino del mismo hombre, ¿no? Sin embargo, también siento que esto es parte de Dios, porque Dios de alguna manera dijo al principio, ¿no? Ustedes están hechos a la imagen y semejanza de mí, o sea que somos Dios, pero una parte de Dios, no todo. No es como un ejemplo que también leí hace un tiempo o lo vi en internet también. Yendo a lo que estabas diciendo, que somos creados de repente imagen y semejanza de Dios, esas son cosas que dice la Biblia, pero lo estás llevando a un punto donde eso no afirma la Biblia, ¿no? La Biblia en ningún momento afirma que tú y yo somos dioses, ¿no? Al contrario, ¿no? Afirma que solo hay un solo Dios, ¿no? Y afirma más bien que tú y yo somos polvo. Y así como somos polvo, cuando morimos nos deshacemos y volvemos a ser polvo. Ahora, tú me dijiste, si la Biblia fuera verdad, se abriría el piso y me tragaría, ¿no? Pero yo no creo que eso es así, no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque la Biblia, a pesar que te habla de un Dios justo y un Dios santo, también te habla de un Dios de amor, ¿no? Pero no te habla que es un Dios todo amor, como muchos dicen, ¿no? Porque ya cuando dices algo que es todo amor, estás hablando de una persona permisiva, ¿no? Estás hablando de una persona que puede ver a alguien haciendo lo malo. Por ejemplo, si tú vieras a alguien que está atacando a otra persona, tú dirías, no, yo soy todo amor. Por supuesto que no, ¿no? Tú irías e intervendrías. Pero he escuchado algunos comentarios, algunas ideas en las que dice, ¿qué es lo que hace Dios cuando a otra persona le pasa algo, cuando a otra persona le pasa un accidente, cuando le pasó o cuando alguien le hace algo malo a otra persona? ¿Por qué Dios no de alguna manera detiene eso y lo para, si supuestamente Dios es amor?
La Biblia te habla del sufrimiento y de todas estas cosas. Eso fue lo que tú mencionaste. Oye, si es que hay sufrimiento, hay muerte y todo esto, de alguna manera, ¿dónde está Dios? Pero la Biblia te habla de que, digamos que el ser humano se ha ido por su camino, lejos de Dios, ha decidido tomar sus propias decisiones y a raíz del pecado que está en su corazón, es que pasan todas estas cosas. La Biblia te habla que estamos viviendo en un mundo caído, refiriéndose a que tú y yo, todas las personas, somos pecadores, no somos buenas personas y por lo tanto, de repente hay todo tipo de personas y realizan todo tipo de actos como el asesinato, como violación y todo este tipo de cosas, y es porque vivimos en este mundo, ¿no? Si todo pasa, es porque tiene que pasar de esa manera. ¿Por qué permite eso? Porque Él nos dio la libre albedrío. Él nos permite a nosotros tener ese libre albedrío y hacer tanto el bien como el mal. Y Él no interviene. ¿Por qué? Porque si Él interviene directamente es como decir, entonces te estoy obligando a hacer lo que yo quiero. Creo que el punto que quieres decir es que de alguna manera Dios no interviene en nuestra vida diaria. Ahora, solo para agarrar ese punto rapidito, porque ahí pasó otra pregunta, la Biblia te habla de que Dios nos da la decisión, sí, para hacer lo bueno y lo malo, pero Dios no desea, ¿no? Y no quiere, ni tampoco lo alienta, ni tampoco lo promociona de alguna manera que las personas hagan lo malo. Y aún la Biblia te habla también que Dios interviene, ¿no? Ahora, de repente no interviene de una forma en como tú puedas de repente verlo, pero Dios interviene en todo momento. Yo veo que has escuchado la Biblia, ¿no? Conoces algunas cosas de esas. ¿Tú sabes qué hizo Dios para que pecadores como tú y como yo no tengamos que ir al infierno a pesar de no haber cumplido con esos mandamientos? ¿Sabes eso? ¿Alguna vez has escuchado? Mira, según lo que he aprendido y lo que he visto, envió a Jesús para que de alguna manera Jesús limpie nuestros pecados y sea la puerta de salvación. Quien llega al Padre es por Jesús. La Biblia lo dice así, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿no? Mira, y tienes razón, efectivamente, Jesús murió en la cruz. Ahora, el 99% de las personas en Lima conoce eso, pero muchos no lo han entendido, ¿no? Entonces te quiero poner un escenario para ver qué piensas al respecto. Imagínate, ¿no? Que estás ante un juzgado no terrenal, sino un juzgado celestial, ¿no? Y ahí está Dios. Y la Biblia habla que hay un día del juicio donde desde el más pequeño hasta el más grande, hablándote de todo tipo de personas, todos van a ser juzgados, sin acepción de personas. Ahora, en ese contexto, imagina que tú has roto la ley, porque esos 10 mandamientos que te hablaba son la ley moral de Dios. Entonces, ni siquiera tienes que imaginártelo. Has roto la ley. Entonces, si Dios te juzgara, has roto la ley y hay evidencia en tu contra, ¿no? Estarías en una situación donde prácticamente no hay escapatoria. De repente podrías imaginar y pensar, bueno, de repente le voy a decir a Dios todas las cosas buenas que he hecho. Pero imagínate si hicieras eso en una corte aquí en Lima, ¿no? Imagínate que viene el juez, te dice, mira, has cometido crímenes, hay evidencia en tu contra, vas a ser condenado, y tú le dijeras, juez, no, mire, yo le quiero contar que soy buena persona. El juez te vería raro, de repente diría, oye, yo no te voy a juzgar en base a alguna que otra cosa buena que hayas hecho, yo te voy a juzgar por los crímenes que has cometido. Y la Biblia dice que es igual con Dios. Entonces, frente a Dios, ¿no? En ese corte celestial, si quieres decirlo, ¿no? Lo que hizo Jesús en la cruz, básicamente fue pagar tu fianza, fue pagar tu condena, de manera de que tú puedas salir libre, aún siendo culpable, porque alguien tomó ese castigo o esa condena que tendrías que haber pagado tú, ¿no? Entonces, lo que la mayoría sabe es que Jesús murió en la cruz, pero lo que no saben es que lo que Jesús hizo, sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es, la deuda está pagada. Entonces, ¿qué deuda está hablando? Está hablando de tu deuda, está hablando de la mía. No eres buena persona, al igual que yo y al igual que todos los que estamos aquí. Está hablando de que tu deuda está hablando de la mía, porque no podíamos pagarlo por nosotros mismos. Mientras todas las religiones del mundo dicen y claman y buscan cómo ellos pueden llegar a Dios, es una búsqueda de cómo el hombre puede llegar a Dios. Lo que yo te estoy hablando del cristianismo es cómo Dios alcanza al hombre. Es como Dios ve al hombre que está en una situación donde no puede salvarse a sí mismo y Dios viene, interviene y toma su lugar que debería haber pagado el hombre, tú y yo, y de esa manera existe esa reconciliación con el Padre que vino a ser Jesús. Entonces, lo que vengo a decir es eso, que la Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe y confianza en Jesús, no te está hablando de ser un religioso, no te está hablando de seguir reglas, ¿no? Que dijiste al principio, no está hablando de que tienes que cumplir ciertos requerimientos y ciertos estatutos, sino te está hablando de arrepentir de tus pecados y poner tu fe y confianza en Jesús. Dios, el Dios que no puede mentir, el Dios de la Biblia, no otro Dios, perdona todos tus pecados en un instante y te da ese regalo inmerecido de la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, esas son las buenas noticias, lo que muchos le llaman el Evangelio, y es porque eso es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿te hace sentido eso que te he dicho? ¿Querías decir algo al respecto? Sí, que me lo pregunté desde niño.
y me lo sigo preguntando ahora. Porque es juzgar, o sea, si lo digo directamente es como juzgar a Dios, pero no puedo hacerlo. Pero de alguna manera, Jesús no tenía que haber pasado todo eso, porque básicamente fue horrible lo que pasó a Jesús. Hay cosas que en la Biblia, digamos, ciertamente se ve a un Dios vengativo, castigador. Cuando tocó la trompeta los 7 días, se derrumbó la muralla y empezaron a matar a todos los que estaban protegiendo. El arca de Noé, murieron muchos pecadores, es cierto, pero ¿por qué tenían que morir? O sea, no me explico yo, sino que él dijo, o sea, hay que limpiar la tierra y la voy a limpiar. Y se quedó solamente Noé, su familia. El libro de Enoch dice que eso fue porque justamente Dios limpió la tierra porque había Nephilims, había demasiadas cosas corruptas. Mira, para abordar esos puntos que has dicho, porque los puntos que tú dices son puntos válidos, pero se están viendo solo desde una perspectiva. Cuando uno no solo ve una parte, sino ve el escenario completo, las cosas cambian. Entonces, en ese contexto que tú me dijiste, por ejemplo, vayamos por el de Noé. La Biblia dice muy claramente que la humanidad se había llegado a un punto donde de continuo su pensamiento era de maldad, ¿no? Eso quiere decir que toda la humanidad, todos hacían lo malo constantemente y su único pensamiento era de hacer lo malo y lo malo y lo malo y todo tipo de cosas terribles que tú y yo veríamos y diríamos, eso está mal y eso merece justicia. Y esa justicia es la que Dios satisface. Y en el otro contexto, ¿no? Que hablaste de esas murallas, estás hablando de Jericó, estás hablando de los pueblos de Canaán, donde eran pueblos paganos. Tú me dijiste que no estabas de acuerdo de repente con que Dios de alguna manera juzgara a esas personas de esos pueblos paganos. En esos pueblos paganos se adoraba un dios que se llama Moloch. Y esos pueblos paganos de Canaán lo que hacían era poner a sus hijos recién nacidos en las manos de este dios, que de paso estaba en llamas, de modo que sus hijos se derretían. Entonces, cuando tienes esa información adicional, por ejemplo, ¿no? Dirías, ok, yo veo a Dios como un Dios vengativo, castigador, pero ¿qué pasa si Dios en ese contexto no es un Dios vengativo y castigador, sino es un Dios justo? Es un Dios que castiga lo malo. Y es por eso que nos importa la justicia, por eso es que hay cortes de justicia. No somos como un perro, como un gato, que no les importa esas cosas, ellos se llevan por instinto. Por eso es que la justicia humana no es suficiente, por eso es que la justicia de Dios es perfecta. Ok, entonces básicamente lo último que quería preguntarte, ¿no? Es si te hace sentido el hecho de que Jesús haya muerto por ti, que a través de poner tu fe y confianza en Él, arrepentir de tus pecados, Dios te promete que perdona todos tus pecados y te da vida eterna, ¿no? ¿Tú crees entonces que pensarías en lo que yo te dijera? Porque ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. Podría ser en cualquier momento. Entonces yo te digo esto porque hay una urgencia, no sabemos cuándo vamos a morir. Y yo quiero verte, amigo, en el cielo, ¿no? Créeme que Dios no te odia para que se abra la tierra y te caigas en el infierno, sino Dios dice en la Biblia que no quiere que nadie perezca, sino todos tengan vida eterna, ¿no? Y yo te doy este mensaje, amigo, en amor y espero que lo pienses, ¿no? Porque esto es la diferencia entre una vida para ti mismo y una vida que es para Dios y que al final termina en vida eterna con Él. Entonces, ¿tienes unas últimas palabras antes de terminar esta entrevista? Sí, básicamente, como dije al principio, en parte de la entrevista, ¿no? O sea, nosotros como instructores tenemos que ser ejemplo viviente de nuestros alumnos. Y para mí, Jesús es justamente ese ejemplo viviente para ser mejor persona cada día. Bueno, gracias por tu tiempo.